¿Cómo está Alejandra? Bienvenida. Un gusto, Ramón, un Gusto placer tenerla. estar aquí Encantado. presencialmente y también bastante preocupada por lo que está pasando en la política nacional, pero también más bien muy agradecida de poder hablar de estos temas. ¿Me permite presentarle este último cuadro de la encuesta Delphi acerca de Claro. la situación futura del país? ¿Cómo ve la gente la situación, digamos, a febrero del año de 2026, año que, por cierto, también es electoral subnacional? Fíjese usted, diputada, que la gente ha perdido la esperanza. Considera que la situación empeorará algo en un 51%, que empeorará mucho la situación general del país. Perdón, situación política. 26,7%, es decir, no hay confianza en que la situación política pueda mejorar. Es terrible. Y que mejorará mucho, la gente dice que no. Nada. ¿Qué lectura hace, Alejandra? Yo creo que es el resultado de 20 años de un proyecto político que también no solamente se ha engullido la izquierda y todas sus causas, sino también que ha envilecido la oposición porque ha trabajado prácticamente en una lógica funcional dentro del Parlamento y obviamente también en todas las carteras del Estado. La ventaja, y yo creo siempre, Ramón, que de la crisis se puede salir adelante, pero también el hecho de que la población se esté interesando en temas políticos tiene que interpelarnos a todos como bolivianos, que prácticamente en 6 meses son las elecciones. Y lo que yo creo que tiene que primar hoy por hoy también es que los discursos no se queden solamente en palabras, sino también en hechos concretos. Y una de las pruebas más complicadas que me ha tocado vivir también prácticamente en estos 5 años en la Asamblea Legislativa es que hay una desconexión muy grande entre los legisladores que hacen las políticas públicas con la sociedad en su conjunto. Entonces, la crisis la estamos pagando todos los bolivianos, no importa si son de izquierda, de derecha, masistas, exmasistas, opositores, no opositores, lo importante va a ser reconducir el país a través de las propuestas y finalmente la configuración de la Asamblea también está en manos de los bolivianos. Ayer yo hacía una observación atendiendo al cruce de declaraciones entre Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, miembros del bloque de unidad. ¿Ok? Yo decía, bueno, aquí parece que hay fisuras. No recuerdo quién me escribió ayer a través del YouTube y me decía, usted está exagerando, Ramón, porque si usted ve la capa asfáltica del bloque de oposición es bastante rígida, presenta algunas grietitas, pero esto es normal que existan este tipo de tensiones políticas. ¿Usted considera que estas tensiones políticas favorecen al debate político dentro del bloque de unidad o muestran a la población bastante decepcionada y desencantada de los actores políticos tradicionales y presentes ante las elecciones? Uno de Yo creo los que hay una cosita ahí que a mí no me... ¿no? Uno de los rasgos, como te mencionaba, ¿no? Es el envilecimiento de la oposición. Y en el envilecimiento de la oposición se han visto también muchos intereses personales. Y en el bloque Unidad, nosotros lo señalábamos con varios parlamentarios que somos parte del bloque Dignidad, lo que se ve también es una necesidad de protagonismo personal. Sí. Y esto también es una herencia de los años 80, o sea, prácticamente las candidaturas que estamos viendo son las mismas que los millennials y centennials hemos visto desde que éramos niños. Y eso también señala otro rasgo muy preocupante en la política nacional, que es que no ha habido renovación real. Porque no estamos hablando de que solamente el género y la generación son renovación, sino también la formación de cuadros y liderazgos en las fuerzas políticas que pueden estar encarados por mujeres jóvenes o también por personas adultas. Y esto también genera esta pugna tan competitiva dentro de la misma oposición, que hoy por hoy, lo mencionábamos con algunos colegas que igual yo soy comunicadora, Sí. lo único que se están limitando es en descalificar al otro, en ponerle apodos, en señalarse, en criticarse, y esto se está viendo igual exacerbado en las redes sociales, y es la primera elección que Bolivia va a enfrentar presidencialmente con TikTok. Exactamente. Entonces, lo que Exactamente. necesitamos por eso es volcar la atención a la propuesta y que la gente se dé cuenta que la configuración, no solamente presidencial, sino también de las listas de los candidatos, puede darle una gobernabilidad o no gobernabilidad al Parlamento boliviano. ¿Cómo lo ha definido usted, no? Las elecciones del TikTok es un muy bonito... Es un muy bonito título para poner lo que ya estamos viviendo, porque, Alejandra, ya estamos en plena campaña electoral. Estamos en teoría estamos en el momento preelectoral porque en abril recién se va a lanzar la convocatoria de las elecciones. Sí. Lo preocupante es que una herramienta tan importante como es TikTok
se esté utilizando sobre todo para la desinformación, para la guerra sucia, y también como, al menos yo soy millennial, nací el 89, interpelo a las nuevas generaciones a que realmente empecemos a utilizar la tecnología para realmente un buen fin, y no el fin que se está utilizando en algunos momentos preelectorales, que es el envilecimiento de la información y esta sobreinformación que en algún momento Byung-Chul Han la decía como la infocracia, ¿no? Entonces es muy importante también que espacios, yo lo sigo, Ramón, hace tiempo, también he visto la trayectoria de muchos periodistas, me parece muy importante empezar a tener debates políticos, empezar a hablar de esta situación, porque, insisto, la despolitización nos ha alejado por completo del funcionamiento de la política, y el voto de cada boliviano influye directamente en la configuración del Estado. Es que es cierto, porque yo creo que la propia política ha ido perdiendo crédito sobre todo entre los millennials, entre la población joven, entre los jóvenes votantes, porque desconfían de lo mismo. Entonces, esta generación que tiene además un exceso de información, no sabe muy bien hacia dónde ir, y le falta una orientación. Y le falta una orientación desde los medios de comunicación tradicionales como los entendemos. Entonces, el periodismo ha quedado o está siendo desplazado por nuevas formas y paradigmas de comunicación que a mí me parecen válidos, pero que necesitan una orientación determinada. Es mi punto de vista, Alejandra. Dicho esto, la instrumentalización de las redes sociales, que se ha visto en procesos electorales como por ejemplo en la Argentina, pero sobre todo en los Estados Unidos, puede tener un efecto nocivo en la decisión ciudadana el próximo 17 de agosto. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho. Ya no como periodista, sino como ciudadano. Eso a mí me mata. Porque, ¿por quién vamos a votar? ¿Por aquel que haga una mejor campaña en TikTok? ¿Por aquel que consiga decir las cosas más fuertes que el otro en TikTok? ¿O aquel que tenga propuestas claras, por ejemplo, de cómo salir de la crisis económica, que es el problema principal en estos momentos, Alejandra? Una característica de la política boliviana y de la sociedad boliviana es que ha juntado política con farándula. Y lamentablemente también eso ha dado lugar a que hayan políticos bochornosos que solamente utilizan los medios oficiales o no oficiales para generar espectáculos que en algunos momentos son cortinas de humo de la atención de la gente. Entonces también yo creo que esta generación, hay iniciativas, por ejemplo esta Internet Bolivia, esta Bolivia Verifica, Chequea Bolivia, hay espacios que están intentando también como nueva generación empezar a quitar estos mitos que hay en torno a las redes sociales, pero que pueden incidir directamente en la opinión de la gente. Lo que también hay que empezar a hablar es del resurgimiento de los extremismos políticos. Sobre la polarización hablamos de extremismos políticos que nos continúan enfrentando, cuando en realidad yo creo que en el pluralismo político que demuestra Bolivia en lo largo de su historia se pueden hacer agendas comunes y causas comunes. Y el tema económico va a ser de vital importancia para que la población pueda realmente optar por un candidato. La crisis económica es insalvable, pero ahora está atravesada también de la crisis ambiental, de la crisis de los territorios de los pueblos indígenas y sobre todo de la sostenibilidad del modelo económico. El caso de los contratos de litio para mí es emblemático. Algo que yo señalaba, en ese momento, ¿no? Algo que yo señalaba como nieta del estaño es que 20 años después del movimiento al socialismo seguimos siendo igual de mineros coloniales dependientes de las entrañas de la tierra. Y no hay nada más colonial que el extractivismo que solamente vende materia prima. Claro. Ahí está 20 años del MAS. Entonces hay que salir de la polarización ideológica y de los extremismos porque al final no han dado respuesta a Bolivia. Entonces también ahí están los chicos que trabajan con medio ambiente, los pueblos indígenas que están siendo literalmente avasallados por neocolonos mal llamados interculturales, que también pueden poner en la agenda de todos los proyectos políticos las causas comunes. Entonces la importancia de la información es esa. Ahora es muy difícil con los precedentes de Milley, de Trump, el Cambridge Analytica, la instrumentalización de las redes, poder frenar esto. Pero sí lo que se puede recuperar es un pensamiento crítico y una duda consciente de mantenernos informados. El pensamiento crítico, y usted lo sabe perfectamente, empieza acá. Pero empieza acá también. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Y continúa con la escritura. Sí. Y continúa con una participación responsable en redes sociales. Sí. No destructiva, sino constructiva. Ojo, las redes
pueden ayudarnos a construir un mejor país. Y no estoy siendo demagogo, es real. Sí. ¿O no, Alejandra? Totalmente. No estoy diciendo nada que suene ni lírico ni poético, es real. Los medios son el quinto poder. Por Y en la supuesto. crisis de la democracia y en la crisis de los órganos como el legislativo, los medios también pueden ayudar a la población a reconducir la política nacional. Por eso es tan importante más bien que ahora también cuestionemos los contenidos y las fuentes de los que los consumimos. Porque ahora estamos viendo esta influencia de los influencers, que sí efectivamente pueden influenciar en decisiones colectivas, y haciendo un seguimiento con algunas entidades, por ejemplo, como Internet Bolivia, que nos están haciendo igual espacios abiertos, inclusive no partidarios o con pluralismo político, están señalando también las preocupaciones que tienen a 6 meses de las elecciones. Y hay también otro señalamiento, ¿no? Tenemos Viceministerio de Comunicación, que en teoría, y hay que recordar a la población, los ministerios los elige justamente el presidente de su círculo personal, Claro. pero el Ministerio de Comunicación debería informar, sensibilizar y hacer campañas también. ¿Quiere que le diga algo? Yo le cambiaría el nombre al Viceministerio de Comunicación. De propaganda. Sí. Sí, totalmente. No, fuera de broma, ¿eh? Es más, le daría rango de ministerio. Ministerio de Propaganda del Régimen. Ahora con los Porque- contratos de litio hemos visto igual cuánto dinero están gastando para esto. Ministerio de Propaganda. Y no pasa, de verdad, sinceramente, no digan que es comunicación, digan que es propaganda. No pasa nada, pero díganlo. O sea, no traten de ponerle un nombre bonito a algo que todo el mundo sabe que es propagandístico. No pasa nada. Que a mí la viceministra me merece todo el respeto y el cariño del mundo. Ha sido colega periodista durante muchos años. ¿Verdad? Yo la conozco en ese sentido, en esas lides, en la coyuntura. Ahora, pues que ejerza como ministra de propaganda. Porque la comunicación siempre implica un contacto directo, es una retroalimentación. Comunicar significa, es algo de ida y vuelta, ¿verdad? Pero cuando solamente comunicas de un lado, estás haciendo propaganda, Totalmente. ¿verdad? Entonces, ya está. Es que el MAS en 20 años también en su envilecimiento de la política no reconoce los errores históricos. Es que el que venga va a hacer exactamente lo mismo, Alejandra, le pongo la firma. Esperemos que no, porque es nuestro país. Y por ejemplo, los millennials y centennials estamos viendo toda Ahora. nuestra existencia adulta. Al menos yo, Evo entró cuando tenía 16. Voy a cumplir 36. O sea, usted sería parte de la generación Evo. En realidad, parte de la transición de la generación Evo, porque yo como niña también pude ver Es verdad. la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada y ver cómo toda nuestra existencia adulta prácticamente no ha podido tener incidencia en la agenda política. Eso es lo que yo creo que no nos podemos permitir. Y usted mencionaba, Ramón, el tema también de la educación. Muy importante. Lo triste es también que un movimiento al socialismo que ha descuidado la educación, ha descuidado la salud y ha adoctrinado a una generación completa a ni siquiera poder levantar la voz con pensamiento propio. La prueba es la situación delicada de Evo y Andrónico, ¿no? O sea, destruir a los propios liderazgos internos, y la oposición igual en su réplica ha seguido ese modelo. Lo defiende, bueno, no sé si usted está defendiendo o no, para nada. Usando ejemplo. Usando el ejemplo, claro. Porque yo decía, como es generacional el tema entre jóvenes, ¿no? Mire la prueba, yo he señalado a Andrónico y lo señalo, ¿no? Igual con mujeres que ha metido la oposición a la Cámara de Senadores. El presidente y tercera línea de sucesión constitucional por 5 años ha sido Andrónico Rodríguez. ¿Cuál ha sido la agenda? ¿Cuál ha sido la solución a la crisis? Como tercer hombre en la línea de sucesión constitucional, simplemente garantizar que Evo Morales quede impune y negociar con algunas mujeres que han entrado con el discurso de género y generación cuotas de poder. Entonces la crisis por eso ya no se limita solamente al MAS, sino que estamos en una crisis en la política nacional, porque la prueba es este Parlamento, que coexiste con el MAS y no puede garantizar ni siquiera algo tan simple que era parte del mandato, como es el tema de los resultados del censo. Por ejemplo, ahora vamos a ir a un tema en realidad, 2 temas que tienen que ver en estos momentos con la Cámara Baja, que es, primero, la aprobación de los contratos de litio, que está ahí y que me imagino será tratado esta semana, no lo sé, ya no. Bien, ya, claro, empezamos, ya estamos en modo compadres, ya esto, ya mañana viernes, fin de nada. Y está el crédito japonés, del cual depende, según el gobierno, la realización de las elecciones, por ejemplo, garantizando el voto en el exterior y sobre todo la implementación de un sistema de conteo rápido e inmediato de votos, que es el llamado TREP. Quiero entrar en esos temas en particular en un instante, pero no quiero que se me pase algo que creo que podría ayudar a
a la gente, a nuestra audiencia, a reflexionar. Alejandra, como joven política, como activista, ¿cómo valora el hecho de que uno de los 15 puntos del acuerdo multipartidario firmado el lunes hable de paridad de género? ¿Cómo valora esa posición y ese derecho adquirido y luchado por las mujeres bolivianas durante años a la hora de participar en política? ¿Cómo lo valora? No quiero que se me escape en ningún momento, porque usted es mujer y es joven al mismo tiempo, ¿verdad? La verdad es muy bueno que este debate pase a la población y a la Asamblea Legislativa, porque de vuelta las conquistas que hemos logrado las mujeres se ven también muchas veces opacadas o peor aún instrumentalizadas por malos políticos. Como mencionaba, el hecho de que haya un parlamento con paridad en Cámara Alta y Cámara Baja y sin embargo nunca haya habido presidencias en ninguna de las cámaras. Interesante. Y al mismo tiempo también recordarle a la población que necesitamos que la mujer empiece a acceder a más lugares de participación política, porque hay una especie de rechazo de las mujeres hacia la política. Pero esto igual va a desafiar a los proyectos políticos a realmente darle un lugar y una voz real, legítima, y no solamente una instrumentalización ornamental a las mujeres. Va a ser interesante ver qué va a salir de la Asamblea Legislativa, porque también la preocupación es por qué no se ha hablado de esto tiempo antes. ¿Por qué 6 meses antes de las elecciones? Y siempre queda la duda de que ¿por qué lo están haciendo ahora? Y yo como mujer joven, que igual he sufrido violencia y acoso político dentro de mi agrupación política. Y lo sé. Cabe mencionar que no es justo que sigan instrumentalizando el género, la generación, a las minorías y a los pueblos indígenas como fichas de cuoteo y negociación en todos los proyectos políticos. ¿Considera que la mujer también puede ser considerada una ficha de cuoteo en algún momento dado? En la Asamblea, una de las denuncias más grandes que hice y la hice en mis redes sociales es cómo las mujeres de Pollera han sido utilizadas como punta de lanza para la violencia física. Y eso ha sido física. Para el momento en que Israel Huaytari o el mismo justamente Omar Yujra tomen la testera, las mujeres de Pollera en primera fila para hacer un bloque, un cordón humano para que la oposición no pueda pasar. Eso es un envilecimiento horrible y afecta la memoria de todas las mujeres como Domitila Barrios, yo soy nieta del Estaño, como Domitila Barrios de Chungara, que han logrado la participación de las mujeres. Lo sé. Entremos primero, contratos de litio. Sí, no, tal vez. No, este gobierno no, estamos de salida. En 6 meses no van a poder ejecutar la mitad ni siquiera de los procesos de lo que implican los contratos y están rifando prácticamente y sentenciando 40 años de dependencia extractiva a Bolivia a manos de un bloque geopolítico que igual es colonial. Ahora yo creo que en el tema del litio obviamente es una gran oportunidad económica y yo pienso que debería ser la última frontera extractiva de la minería boliviana. Sin embargo, a 6 meses antes de las elecciones es un peligroso indicador de este gobierno que le puede dar recursos que los bolivianos no van a poder fiscalizar. La Asamblea Legislativa no puede fiscalizar a los ministros de Luis Arce. Y ahora, antes de que salgan, les vamos a dotar de un contrato que va prácticamente a afectar a la población en 40 años. No tiene sentido. Ahora, otro tema en particular, ¿no? La comisión que trata el tema de los contratos mineros tiene el Comité de Minería, que 3 años ha sido de la oposición. ¿Y qué ha hecho la oposición? Se lo ha intercambiado al MAS por un cuoteo de poder. En plena era de litio, la oposición ha negociado el Comité de Minería. Por eso hemos venido denunciando la situación igual de Israel Huaytari y Omar Yujra, que han entrado en plancha conjunta. Entonces también no poder como opositores hacer la fiscalización y al mismo tiempo haber visto estas irregularidades desde su génesis nos lleva a decir que este es un rechazo absoluto y que debería ser tomado en consideración por el próximo gobierno. El gobierno ha condicionado, de algún modo lo ha hecho, o lo está haciendo, la aprobación del crédito japonés del JICA de $100 millones para la realización de las elecciones. ¿Cómo calificaría este condicionamiento? Porque les pone a ustedes, a todos los legisladores, no solamente a usted, con una espada de Damocles sobre la cabeza. Revela encima su ineficiencia al momento de la planificación. Estamos hablando de un funcionario público que es Luis Arce Catacora, que ha sido 30 años funcionario público, 14 años ministro de la presidencia, justamente en la cartera de Economía, y ahora presidente, que no ha podido garantizar los recursos y está queriendo bicicletear, en un término para que la población entienda, recursos que en algún momento se han llenado la boca de decir que tienen nombre y apellido. Y peor todavía, yo soy descendiente japonés, y he estado de cerca también con todos los proyectos de JICA que realmente han impulsado mucho la salud, la educación en Bolivia.
y ver también cómo estos créditos que se supone que tenían nombre y apellido, infraestructuras y desarrollo en general, ¿no? También. Un vínculo muy grande e histórico. De más de 50 años, diría yo, que es la cooperación internacional de mayor presencia en Bolivia, y además constante, ¿no es cierto? Además, la sociedad japonesa paceña es una de las más antiguas de Latinoamérica, y ver también cómo el gobierno intenta coaccionar a la Asamblea Legislativa con un recurso que en realidad debería ser destinado para lo que fue, es preocupante. Pero esto va a quedar en manos de la Asamblea Legislativa, y también la población tiene que hacer el seguimiento oportuno. Entonces, el MAS está mostrando por todos los lados que su proyecto político está en el fin de su ciclo, y tampoco podemos comprometer el voto de los bolivianos en el exterior, que también son bolivianos, por supuesto, y en la mayoría han migrado por las pésimas condiciones que han tenido en Bolivia, esté comprometido a una extorsión del movimiento al socialismo. Se mencionaba, ¿no? O sea, ¿por qué no se reduce el Ministerio de Propaganda? ¿Por qué no se puede ahorrar en otros espacios que tengan que realmente que puedan garantizar la elección del voto en el extranjero? ¿Por qué se quiere comprometer incluso nuestra imagen internacional? Entonces es una vergüenza que el presidente haya puesto esto en la mesa. Bueno, de hecho, la imagen internacional ya está bastante comprometida cuando se dice que el crédito, en principio, era para atender la emergencia del COVID y secuelas, y luego, leyendo la letra pequeñita, aparece crédito de libre disponibilidad. Ya en algún momento se pretendió que fuera para atender desastres naturales a solicitud de algunos municipios. ¿Esto es correcto? Y no se aprobó. Luego pasó por un proceso, entiendo yo, que tenía que servir, para pagar la subvención del diésel. Y no se aprobó. ¿Se aprobará ahora, Alejandra? Es muy complicado porque ya señalábamos, aparte de que hay un fraude, si se aprueba es por fraude, porque no se atreven al voto nominal, porque no se atreven al voto de cara al país. Y lo más preocupante, no hay números. La oposición está fragmentada, el oficialismo está atomizado y el debate en la Asamblea se ha visto reducido de una forma muy lamentable. Entonces, de hecho, creo que ni hay debate. Hoy hay sesión a las 11:30 de la mañana. 3 puntos en agenda que no tienen nada que ver ni con los 15 puntos del Tribunal Supremo Electoral, ni con el tema de los contratos. ¿Qué declaratoria de patrimonio cultural hay hoy? Hoy día, sobre todo... No, digo, está muy bien, cuidado, no lo estoy criticando, que hay gente que... Yo soy parte de la Comisión de Cultura y reclamo que más bien utilicen espacios tan importantes como los culturales para rellenar una sesión simplemente para cumplir la cantidad de sesiones indispensables. Y cobrarlas. Hoy, sí, por supuesto, por eso digo, está envilecida la política y la oposición no puede hacer mucho. Pero hoy, entre uno de los puntos más relevantes es la declaratoria justamente como personaje importante a Felipe el Malcu, Hombre. Quispe. Hoy está tratándose eso y va a ser un debate interesante también, ¿no? Porque Felipe Quispe el Malcu fue uno de los que igual enfrentó a Evo Morales y le señaló toda la instrumentalización justamente de los pueblos indígenas. Ayer el gobernador hizo unas declaraciones durísimas sobre Evo Morales, el hijo, Santos. Claro. Imagino que estará en la sesión. Va a ser interesante verlo porque también hay que recordar a la población que lamentablemente en este envilecimiento de la política asocia a líderes como el Malcu al MAS. Entonces también se ha perdido todo el bagaje histórico del indianismo catarista y la reivindicación de los pueblos indígenas, y va a ser por eso un homenaje muy interesante para tratar en esta sesión. Va a ser. ¿Qué va a hacer Alejandra Camargo a partir de hoy? Yo estoy con un equipo que tengo, que es mi asesora, y algunas personas y colaboradores externos, intentando hacer una campaña de comunicación en redes sociales para socializar y sensibilizar a la gente la importancia de la participación política y el voto consciente. Además, soy comunicadora social y soy gestora cultural, así que después de la política probablemente vuelva a mis nichos seguros. Pero Manfred Reyes Villa, ¿no? Manfred es alguien que yo admiro muchísimo y que en los momentos más duros que he vivido en la política, justamente ahora en el Parlamento, me ha apoyado a través de personajes como Eric Reyes Villa, que es su hermano, cuyo libro es muy interesante. Lo sé. Y Freddy Camacho, que igual es parte del CONADE. Mi contacto directo ha sido a través de estas dos grandes personas, y Krupskaya Oña, que es la líder que realmente yo quisiera que inclusive sea vicepresidenciable, ¿no? Porque mujeres como ella nos han podido... añadiendo nombres, y de mujer me parece muy bien. Una operadora política brillante y una luz en este momento político para muchas en la Asamblea Legislativa. Pero yo creo que hay que ver también qué va a pasar con el proyecto de Súmate, porque efectivamente en el momento electoral se están proponiendo muchas cosas, se están moviendo las aguas. Obviamente tiene todo mi apoyo como oposición cochabambina, pero hay que seguir. ¿Estaría usted en una lista de Súmate?
Hasta el momento no se me ha ofrecido nada, pero yo estoy siendo parte del proyecto a través de la propuesta. Ok, o sea, que podría ser. Claro, yo creo que no hay nada cerrado en política, sin embargo, lo que yo nunca negociaría son mis principios, y mis principios tienen mucho que ver, como comentaba, con la cultura, con el medio ambiente y con los pueblos indígenas. ¿Es usted una mujer de principios o de fines? Yo creo que una mezcla de ambos, ¿no? Porque no hay que ser tan maquiavélico como el MAS de que el fin justifica los medios, pero sí yo creo que hay medios necesarios que tienen que debatirse para lograr ciertos fines. A mí me ha parecido siempre una contradicción cuando se habla de política cultural, ¿no? La cultura y la política son como el agua y el aceite, no hay que mezclarlas nunca. Pero en realidad la cultura y las artes son la expresión política máxima. Que nos hayan despolitizado a los artistas también habla de la necesidad de recuperar estos espacios históricos también. ¿Y usted piensa hacerlo? Yo sí, y justamente ahora estamos trabajando en una propuesta cultural que esperemos que pueda llegar a las manos de todos los proyectos políticos, porque ya es una causa. Ya no es un discurso netamente para unos o para otros. La cultura encima está atravesando un momento muy complicado. Lo hemos visto con el tema del Perú, con el tema también del descuido y la desidia. Y mencionaba algo, Ramón, el 20 años la cartera de cultura ha sido manejada en su gran mayoría por mujeres. ¿Ven? Ciertamente. No garantiza nada que hayan mujeres o indígenas, ahí está la instrumentalización y el envejecimiento de la política. Por eso yo sé que hay mujeres indígenas y también un montón de jóvenes que están dispuestos también a entrar a la política y mejorarla. Este periodo parlamentario, y para terminar, Alejandra, y agradeciéndole por su tiempo y por haber venido, ¿qué le ha enseñado usted en positivo y en negativo? Y si prima más lo positivo que lo negativo. Yo creo que la vida en sí no tiene nada, la vida está medio llena, medio vacía, es un vaso intermedio. Es una forma de verlo, sí. De las cosas más positivas es que sí se puede lograr, no solo entrar a la política, sino también cambiar cosas. Y de negativos, que también necesitamos más voces en el Parlamento que den lucidez, porque este ha sido uno de los parlamentos más carentes de debate y más carentes también de un pensamiento crítico de cara al país. Y los asambleístas no solamente representamos a un proyecto político, sino también somos representantes de la población. Cuando usted hace política, ¿qué lee normalmente? A mí me gusta mucho leer autores, por ejemplo, como Byung-Chul Han. He estado también leyendo ahora a Antonio de la Riva. Sí, señor. Y obviamente Eric Reyes Villa. Entonces también lo que me gusta mucho es escuchar a personas que han sido parte de procesos políticos, ¿no? Así que también uno de mis autores favoritos es Guillermo Frankovich. Por supuesto. Entonces también esa recuperación de lo cultural e identidad va desde autores nacionales también. ¿Ha visto Emilia Pérez? Sí. ¿Y? No me ha gustado. ¿Por los estereotipos? ¿Porque es un narco musical? ¿Porque no se define muy bien el estilo, el género, o por qué? Sobre todo por la falta de sensibilidad con la que han tocado un tema tan importante que afecta a toda Latinoamérica como es la trata de personas, ¿no? O sea, no sé si un musical ha sido algo tan atinado para narrar la realidad de un continente. O la banalización del narcotráfico, tomando en cuenta que ayer un capitán de policía fue baleado brutalmente en Santa Cruz. Sí. ¿No? Es decir, la visión gringa, y cuando digo gringa me refiero a Estados Unidos y Europa, a Occidente, fundamentalmente, sobre el narcotráfico es esa. Y quienes lo vivimos y quienes lo padecemos y quienes sentimos en carne propia el dolor, la muerte, la corrupción y todo lo que implica el crimen organizado en países en vías de desarrollo, sabemos lo tremendamente duro que es enfrentarlo. También por eso hay que hacer cine nacional, sí, también por eso hay que hacer contenidos, y hay artistas increíbles. Está el clúster audiovisual en Bolivia, que es cine colaborativo, está la asociación de viñetas con altura, está también... Un abrazo, sobre todo a ellos, que me encantan. Es muy importante empezar a consumir contenidos nacionales, y también ese es el espacio que vamos a seguir empujando. Alejandra, un placer tenerla acá. Gracias. Mucho éxito en lo que usted quiera emprender, pero si quiere un consejo con todo el cariño del mundo, que prevalezca la cultura, sobre todo. Sobre todo. Venga, gracias Alejandra Camargo, Ramón. diputada. Cristina Paucara, en directo, creo que está en el Parlamento, sí. Ya la ha ganado, la periodista. Enseguida ya va la diputada para el hemiciclo.